Hola, bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a ver el cálculo de derivadas para funciones, operaciones con funciones. En primer lugar vamos a ver sumas y diferencias. En el caso de que tengamos la derivada de la suma de dos funciones, vamos a derivar primero la primera función y en segundo lugar la que viene a continuación, la segunda función. Cuando tenemos la derivada de una diferencia, hacemos exactamente lo mismo. Derivamos la primera función menos la derivada de la segunda función. En segundo lugar, cuando tenemos una constante que multiplica a una función, en este caso la vamos a llamar k, sería la derivada de k por f, ¿no? La f función sería esa k se queda constante, ¿no? Se queda por fuera y derivamos la función. En tercer lugar, cuando tenemos un producto y un cociente, en el caso del producto, la derivada de un producto de dos funciones, vamos a derivar la primera función por la segunda función sin derivar, más la segunda función por la primera sin derivar. Atentos aquí al signo más, siempre es positivo. En este caso, cuando tenemos el cociente, la derivada de un cociente de dos funciones, vamos a derivar la primera función que está en el numerador por la segunda función que está en el denominador, menos la derivada de la segunda función por la primera función sin derivar. Todo ello partido por g al cuadrado. Recordad este signo menos, el signo menos, ¿de acuerdo? Cuando es un producto sumamos y cuando es un cociente restamos. Vamos a ver a continuación ejercicios de derivadas de un producto. En primer lugar tenemos f de x igual a arcoseno de x por x más 3. Bueno, como vemos es un producto de una función trigonométrica por una función polinómica. En este caso vamos a aplicar la fórmula que hemos visto anteriormente, donde vamos a derivar la primera función por la segunda sin derivar, más la segunda función derivada por la primera sin derivar. Como vemos, la función derivada de arcoseno de x sería 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado por la segunda sin derivar por x más 3 más, recordad, más primera función sin derivar, arcoseno de x, por la derivada de la segunda función, que sería en este caso x más 3, que sería 1, ¿no? Su derivada, ¿no? Entonces multiplicamos x más 3 por 1, dándonos este denominador, este cociente, más arcoseno de x. En segundo lugar tenemos la función x por e elevado a 2x más 1. Es un producto, entonces vamos a aplicar la fórmula vista anteriormente, f', la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar. En este caso, e elevado a 2x más 1 nos pide hacer una regla de la cadena, porque es una función compuesta. En este caso nos quedaría la primera derivada de x, ¿no? Que sería 1, por la segunda sin derivar, e elevado a 2x más 1, más la primera función sin derivar por la segunda derivada, que sería elevado a 2x más 1, por la derivada de lo que está en la potencia, que sería 2, ¿no? En este caso vamos a sacar factor común de e elevado a 2x más 1 y nos quedaría e elevado a 2x más 1, por supuesto, paréntesis 1, porque cuando hemos sacado e2x más 1 nos queda 1, más 2 por x, como veis aquí. Los siguientes ejercicios que vamos a ver son derivadas de un cociente. En este caso tenemos en el numerador 1 menos x y en el denominador 1 más x. Vamos a aplicar la fórmula que hemos visto anteriormente, que sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la segunda función derivada por la primera sin derivar. Todo ello partido por la segunda función, la que está en el denominador, al cuadrado. Entonces tenemos aquí que la derivada de 1 menos x es menos 1. Por la segunda función sin derivar, 1 más x, menos 1 menos x, primera función sin derivar, por la segunda derivada. Todo ello partido por 1 más x al cuadrado, ¿no? En este caso vamos a
hacer propiedad distributiva en ambos lados, ¿no? Y nos va a quedar pues menos 1, menos x, menos 1 más x, ¿no? En este caso el denominador nunca se va a desarrollar, dejamos el cuadrado tal como está. Lo que sí vamos a simplificar es el numerador. Entonces nos quedaría menos x se va con más x, ¿no? Y nos quedaría el resultado final menos 2 partido 1 más x, todo ello al cuadrado. En la segunda función que vamos a derivar en este cociente tenemos en el numerador x cuadrado más 1 dividido por x cuadrado menos 1. Aplicamos la fórmula que hemos visto anteriormente y vemos que la derivada del numerador es 2x y el denominador se queda sin derivar, menos la función que está en el numerador sin derivar por la segunda derivada, ¿no? El orden de que aparece aquí no importa, que esté f o g', eso no importa. Todo ello dividido por x al cuadrado menos 1, ¿no? Al cuadrado. En este caso volvemos a hacer propiedad distributiva como hemos visto anteriormente, 2x por x cuadrado, 2x por 1, 2x por x cuadrado, 2x por 1, quedándonos 2x cubo menos 2x menos 2x cubo menos 2x. Recordad que el denominador no se desarrolla y al simplificar sería 2x al cubo menos 2x al cubo se van y nos queda menos 4x. En esta función tenemos un cociente también y tenemos un logaritmo en base 2 de x dividido por x, ¿no? Aplicamos nuestra fórmula que hemos comentado ya y nos va a quedar pues simplemente sería la derivada del logaritmo en base 2 de x, nos queda 1 partido x, que es la función x, por 1 partido logaritmo neperiano de la base, que en este caso es 2, por la segunda función sin derivar, la que está en el denominador. A continuación tenemos que restar, sería la primera función sin derivar por la derivada de x, que sería 1, ¿verdad? Todo ello dividido por x al cuadrado. En este caso x se va con x, porque multiplicar y dividir al se van, tenemos 1 partido logaritmo neperiano de 2 menos logaritmo en base 2 de x, todo ello dividido por x al cuadrado. Y aquí lo que podemos hacer es un mínimo común múltiplo, pero al llegar hasta aquí ya estaría. Y tenemos en último lugar que hacer un mínimo común múltiplo, en este caso logaritmo neperiano de 2, que divide y multiplica, En este caso quedándonos este cociente, ¿verdad? Al final. Bueno, espero haberos ayudado. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis ejercicios para practicar y mejorar en derivadas.